It's the freedom we know, only freedom we know. Comienza Hechos 2.0 con Ana Sánchez y Miriam Valero. Dance, 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 in the freedom we know. We're gonna dance, dance, in the freedom we know. We're gonna dance, 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 in the freedom we know. Because the freedom we know is gonna last forever. Hola a todos, ya por fin es sábado, ya estamos aquí con nuestro programa en A Viva Voz Radio, programa de los sábados. Aquí estamos en Hechos 2.0, yo soy Ana Sánchez Y yo soy Miriam Valero. Still gonna praise. Yeah. Bueno, y hoy venimos con un tema muy interesante, ¿verdad, Ana? Sí, un tema muy especial. Porque resulta que el 31 de octubre se cumplen 499 años de la Reforma Protestante. Y muchos de vosotros os podréis preguntar, ¿qué es eso de la Reforma Protestante? Pues sí, y cómo no, pues hemos decidido una vez más, como ¿sí? ya es casi tradición en este programa, salir a la calle a preguntar a la gente qué es lo que piensa. Y de hecho hemos decidido que vamos a instaurar una sección llamada A Pie de Calle. Entonces vamos a ver qué nos cuentan a pie de calle las personas que tenemos a nuestro alrededor. Hemos preguntado qué es la Reforma Protestante y qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando oyes la palabra protestante. A ver, vamos a escucharlo. ¿Qué es la Reforma Protestante? No lo sé. Un movimiento que empezó en Alemania con Martín Lutero. Pues no lo sé, supongo que sería al principio cuando nació el protestantismo y los cambios que hubo respecto al catolicismo. Pues los cambios que hicieron y toda esa transición. Pues realmente no sé muy bien las bases de la Reforma Protestante, pero bueno, sé que fue un gran cambio en la visión del cristianismo en su momento, pero realmente no lo conozco bien. La Reforma Protestante fue un movimiento que se hizo en base a las enseñanzas de Lutero, que lo que buscaba era pues otra religión como un poco alternativa a la católica, porque no estaban de acuerdo con todo lo que decía la Iglesia. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando oyes la palabra protestante? Pues es una forma de cristianismo y pues no lo sé, creo que que en sus iglesias no puede haber imágenes y no sé, la verdad es que no sé mucho más y que no es lo más común en España. Pues me vienen pues los católicos que no estaban de acuerdo con todas las leyes que se habían puesto y entonces pues decidieron como apartarse un poco de ese catolicismo y hacer uno propio. Pues gente que no está de acuerdo con algo. Pues cuando oigo la palabra protestante pienso en aquellos cristianos que no pertenecen al catolicismo sino a una corriente distinta. Cambio de ideas. ¿Que no estás de acuerdo con algo? Bueno, la verdad es que estoy muy sorprendida, porque descubro que en España no se conoce mucho acerca del protestantismo, ¿no te parece? Sí, no, y además a mí sinceramente me pasaba, porque hasta que no te pones a indagar un poco en el tema, pues no, aquí no se conoce. Muchas veces, pues en historia sí que se da, pero a lo mejor no profundizan tanto como en otros temas. Pues por ejemplo, los Reyes Católicos, yo recuerdo que todos los años nos daban, empezamos siempre por el siglo XV, Reyes Católicos, etcétera, etcétera, pero al hablar de la Reforma, yo no sé si es porque ya a mí se me ha olvidado o porque no profundizaban, pero yo creo que se daba bastante... Muy por encima. Sí, ¿verdad?
Sí, además es que a veces no te enteras exactamente de lo que pasó y no se le da quizá la importancia que tuvo y la repercusión que tuvo a nivel social, a nivel histórico y vamos, que el mundo fue sacudido por la Reforma y no se puede dudar que hubo cambios, ¿no? Uh-huh. De hecho, yo preguntaría, a ver qué te parece, A ver, yo preguntaría a las personas, a los jóvenes que tenemos alrededor, si saben quién es Lutero. Uh-huh. Vale, me parece muy bien. Y también, ¿por qué le llamaron protestante? Porque estamos todo el rato diciendo protestante para arriba, protestante para abajo. ¿Y eso qué es? ¿Y Protestón. qué es? Claro, entonces me interesa mucho qué es lo que piensan la gente que tenemos alrededor. Pues venga, vamos a salir a ello. Venga. ¿Quién fue Lutero? Pues quien fundó el protestantismo. Lutero fue una persona bastante influyente en su momento histórico, que cambió algunas reglas del movimiento eclesial. Creo que tuvo algo que ver con el cisma y con la reforma de la Iglesia y que introdujo ideas que eran de alguna forma revolucionarias en ese momento. Y creo también que fue perseguido por ello. Pues a ver, yo Lutero la verdad es que no sé muy bien quién es. Me suena que es algo de la religión, pero no tengo ni idea. Pues Lutero fue un religioso, no me acuerdo ahora muy bien de qué siglo, que era católico, pero que no estaba muy de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia. Era un fraile cristiano que fundador del luteranismo, que era una corriente o una forma distinta de interpretar la Biblia. ¿Por qué crees que le llamaron protestante? Pues no lo sé. Porque en ese momento la mayoría de la sociedad se guiaba por la religión católica y él no estaba de acuerdo y se hizo oír. Supongo porque cambió las tradiciones de la Iglesia y por tanto era una especie de rebelde. Se la llamó protestante porque estaba en contra de la religión católica. ¿Crees que la Reforma protestante cambió el curso de la historia? Yo creo que sí que la cambió porque a partir de entonces surgieron nuevas religiones. Seguro que la cambió. Porque cualquier religión que pesa un poco cambia la política y cambia las costumbres y la filosofía. Me suena que hubo alguna guillotina y bueno, si te digo eso, pues ya el resto, pues habría conflictos, luego ya se separarían, estarían tranquilos y ahora imagino que estarán sin tener muchos problemas entre ellos. No sé de qué manera exactamente, pero sí, seguro que cambió el transcurso, ya que la religión tiene mucho peso en muchas sociedades. Sí, yo creo que sí, que definitivamente sí que fue influyente, fue muy influyente esta persona y todo lo que hizo, la reforma en general, creo que sí que tuvo bastante influencia, sobre todo en la reorganización de la Iglesia, y como la Iglesia en ese momento era algo que pesaba bastante, si no me equivoco, pues sí que evidentemente tuvo que ver con a lo mejor un cambio de hábitos o por lo menos introducir pensamientos nuevos en las personas que cambiaran un poco su forma de verlo, de ver la Iglesia y cómo practicaban la religión y demás. Entonces eso inevitablemente repercute, claro, en la sociedad, en cómo se organiza la sociedad. Pues mira, la verdad es que coincidimos, yo coincidía bastante con lo que hemos escuchado. Es decir, yo sabía que era algo católico, no católico, sino algo relacionado con la Iglesia católica, algo relacionado con la religión, pero tampoco sabía decir a ciencia cierta y tal quién era Lutero. Bueno, de hecho, esta semana hemos estado escuchando unos programas maravillosos. De hecho, en el programa de Oír para Creer de Samuel Álvarez. El pasado miércoles, sí. Pues, vamos, un tema, de Lutero. Sí, muy interesante. Deciros también que podéis acceder a los programas que se han emitido en nuestra página de YouTube y bueno, os animo a que os metáis en su programa también y os informéis un poquito más acerca de la vida de Lutero. Sí. Pero bueno, volviendo a las preguntas que hemos hecho en la calle, fíjate qué curioso de lo que están comentando aquí, ¿verdad? Sí, han dicho, cuando hemos preguntado que si tuvo la Reforma Protestante algo que ver con el cambio que se produjo en la sociedad, es que han dicho que la religión tiene peso en muchas sociedades. Y la verdad es que tienen razón. Sí. Porque,
A mí una cosa de Lutero que yo pensaba otra cosa completamente diferente, es que él no pretendía crear otra religión. Y lo hemos escuchado, que pues eso, que Lutero fue a crear otra religión, a tal, pero es que en realidad Lutero no vino a eso. Exactamente, él lo que quería era, pues, un poco como nosotros en nuestro programa, volver a los Hechos de los Apóstoles. Pues sí. Y lo que había ocurrido era que, bueno, pues la religión se había apartado un poco de la palabra de Dios, de las palabras originales de Jesús, y él, cuando empezó a leer la Biblia, empezó a descubrir que lo que estaban practicando no tenía ninguna concordancia con lo que decía Jesús. Entonces, a él no llegó un día y dijo, uy, me aburro, voy a hacer una nueva religión. Claro. Sí, a mí me parece, de hecho a mí, si te cuento mi caso, me pasó un poco lo mismo, ¿Ah, porque sí, porque bueno, yo he sido criada en la religión y la verdad es que, o sea, sí que conocí a Dios por lo menos sí que tenía la seguridad de que Dios existía. Pero claro, nunca me había parado a leer la Biblia yo misma en mi casa para contrastar todo lo que me decían y tal. Y bueno, pues hay cosas que me resultaron interesantes y me resultaron pues un poco que me rompían los esquemas, ¿no? Un poco como a Lutero, que Lutero fue y le rompieron, pues eso, le rompió todos los esquemas. Es que eso es lo que ocurre cuando una persona se acerca a la Biblia y empieza a empaparse de lo que Jesús decía. Eso trae cambios a su vida y inevitablemente uno no puede leerse la Biblia y que su vida quede igual y que no se produzcan cambios, porque Jesús era muy práctico. Claro. Y eso fue un poco lo que llevó a Lutero a de alguna manera a querer que la gente se acercara a la palabra de Dios. Claro, y además es que, o sea, él era parte de, como si dijéramos, del sistema eclesiástico. Él era un monje franciscano. Eso, sí, y lo que quería hacer era, pues lo que has dicho tú, tomar contacto con las palabras directas de Jesús. Y empezó a leerlas y empezó a pensar. Claro, porque una cosa lleva a la otra. Empezó a leerlas, empezó a pensar. Y luego ya empezó a comparar y claro, y descubrió lo que tú has dicho, que estaban haciendo cosas que atentaban, por así decirlo, contra la Biblia. Claro, entonces ya empezó un despertar en su interior y revolucionó lo que has dicho, toda su vida, y es que es inevitable. Claro, y con todo lo que se había enterado él de lo que ponía la Biblia, redactó las 95 tesis, que básicamente eran 95 puntos en los que exponía verdades fundamentales de la Biblia que no se estaban practicando en la sociedad o que se estaban contradiciendo. Entonces cogió esas 95 tesis y las publicó. Sí, para que todo el mundo se enterara. Por ejemplo, lo de las indulgencias, ¿verdad? Sí, las indulgencias era una práctica que se llevaba a cabo en la que mediante un pago de cierta cantidad de dinero, pues tus familiares salían del purgatorio. Entonces fue una práctica que en el siglo XVI estaba muy extendida. Jope. Y con ese dinero, es historia, lo podéis leer en los libros de historia, pues con esa recaudación luego se construyó la Basílica de San Pedro y un montón de arquitectura que tenemos en Europa, pues se hizo a base de la venta de indulgencias. Madre mía. Pues oye, a mí me parece una cosa que deberíamos ir a la universidad, por ejemplo, ya que en la universidad se hacen tesis, a ver si saben lo que son las 95 tesis. Me parece buena idea. Vamos a ver. ¿Qué son las 95 tesis? No lo sé. No lo sé. Pues la verdad es que no tengo ni idea. Yo ahora mismo estoy haciendo la tesis doctoral y con la mía ya tengo bastante. No lo sé. Bueno, a mí me ha encantado la respuesta de ellos. Con mi tesis tengo suficiente. A mí también. Eso, a mí también. muy Me natural. ha hecho mucha gracia. Y la verdad es que te voy a decir una cosa. A mí, hasta que yo qué sé, yo leí, la gente me contó, mis amigos me contaron un poco quién fue Lutero y lo de las 95 tesis, yo tampoco tenía mucha idea, ¿eh? O sea, y luego además vi la película de Lutero. Yo no sabía lo que era, las 95 tesis. Incluso yo te voy a decir más. Yo tengo compañeros que en la universidad pues han hecho su Erasmus a Alemania, que Alemania, es un país protestante. Bueno, Lutero nació en Alemania, claro. Y ahí es donde empezó todo, ¿no? Y han visitado iglesias protestantes y no se han enterado de que han entrado en una iglesia protestante. Y luego aquí comentándolo en España, pues mira, y enseñándome fotos y demás, es que es muy fuerte. ¿Cómo es posible? Y estamos como ciegos. Y digo yo,
¿Tú te vas a la mezquita de Córdoba y no sabes en qué sitio estás entrando? Claro. Que no, lo digo con todos mis respetos y con todo mi cariño, pero que me sorprende el poquito conocimiento que tenemos del mundo protestante. Y yo me hago una pregunta, Ana. Ujú. A ver si me sabes responder. ¿Es que acaso los protestantes somos solo unos poquitos? Porque, oye, si somos solo unos cuantos, pues a lo mejor, pues... No, para nada. No es que seamos unos pocos. Yo es que estoy investigando y resulta que en todo el mundo hay 900 millones de protestantes y constituyen el 40% de todos los cristianos del mundo. Madre mía. ¿Cómo te ¿Y en quedas? Europa más o menos? Hay un estudio hecho por el Eurobarómetro, que son unas encuestas sobre la opinión pública que se hace en la Unión Europea, pues hicieron una encuesta sobre las religiones que hay en la Unión Europea y muestran que el 12% de la población de la Unión Europea es protestante. Fíjate, ¿eh? O sea, y bueno, y también me gustaría recalcar una cosa que a mí al leerlo me ha llamado mucho la atención, que dice que las encuestas, hay encuestas también que realizan en el Vaticano, y en el 2008 realizaron una encuesta que decía que el 20% de los españoles refiere haber leído algún versículo de la Biblia, pues típico bautizo o lo que sea, frente a los Estados Unidos, donde un 75% de la población refiere haber leído la Biblia. Fíjate, ¿eh? O sea, la verdad es que... Yo a esto me gustaría comentar que, bueno, sabes que yo he participado en una campaña de concienciación de lectura de la Biblia y, bueno, básicamente llamamos por teléfono a las casas y les hacemos una encuesta preguntándoles si tienen Biblia en casa. Sí. Y si la han leído. Son dos sencillas respuestas, un poco para calcular cuánta gente, pues eso, ha leído la Biblia. Y es sorprendente que más o menos el 95% de las casas a las que llamábamos, todas tenían una Biblia. El 95% tenían una Biblia en casa. Cogiendo polvo. Sí, en la estantería hay. Claro. Lo que pasa que cuando les preguntabas que si la habían leído, la mayoría... te decía que no. Vamos, yo de las llamadas que he hecho no recuerdo ninguna que me haya dicho que sí la ha leído. Las respuestas habituales o bien te decían no directamente o... No, bien te colgaban, ¿no? También te colgan, hay de Claro. todo, ¿no? Pero hay gente también muy simpática. Pero muchos te decían, bueno, sí, leí una vez cuando estaba en el colegio o alguna vez en catequesis o en la boda de mi prima se leía algún versículo, pero no encontraba realmente a nadie que me dijera, sí, me la he leído. Es que es muy difícil, es realmente Sí. muy difícil. Pues es que en este estudio del Vaticano dice que entre los países occidentales encuestados, España se sitúa el último en la lista de lectura de la Biblia. Madre mía. Y lo más gracioso, entre comillas, es que se considera un país en el que el 73% de los encuestados son católicos. Madre mía. O sea, que es como Es un un poco poco incongruente. desequilibrio, ¿no? Ujú. Porque si en realidad tú eres católico y te confiesas católico, en lo que te basas es en la Biblia, que luego indagaremos más sobre ello, pero bueno, yo creo que es un poco de desequilibrio, ¿no? Hombre, es curioso, porque yo la verdad es que no conozco ningún musulmán que no se haya leído el Corán. Entonces, a mí Bueno, me... habrá de todo, supongo, pero... Sí, es verdad que habrá de todo, pero yo te hablo un poco desde mi experiencia Pero y sí. que... Ahora, a mí me gustaría saber, ya que estamos con estadísticas y preguntando a la gente, a ver qué en la universidad, a ver si la gente sabe qué países en Europa son protestantes. O bueno, en Europa no, en general. Vale, me parece bien. Vamos a ver. escucharlo. ¿Sabías decirme países que son protestantes? Irlanda, ¿no? Y no sé más así. En Reino Unido creo que hay bastantes y no sé más. ¿Estados Unidos? Bueno, hemos visto que la gente, la verdad es que no tiene muy claro dónde son protestantes, o sea, qué países son protestantes. Pues yo, la verdad, me gustaría decir que en Europa hay un montón de países protestantes. O sea, el Reino Unido, Alemania, Holanda, Suiza, Letonia, Estonia, Hungría. O sea, hay un montón de países cuya religión es sobre todo la protestante. Yo me gustaría comentar que, como anécdota, el año pasado pues estuve de vacaciones en Gales. Y bueno, estuve en un pueblecito, bueno, visité varias zonas, pero en el pueblo donde me estaba alojando me pareció curiosísimo porque en un pueblo, pues no sé, a lo mejor sería de 2.000 o 3.000 habitantes, muy chiquitito, un pueblo minero, pues resulta que tenía una tienda.
donde íbamos a comprar ahí pues, Sí. el pan y bueno, los alimentos de primera necesidad. Y te puedes creer que no había ni un solo bar y que estaba plagado de iglesias, por lo menos 7 iglesias. Es que en cada calle había una iglesia. Madre mía. O sea, Gales es un pueblo, es una nación protestante y está plagada de, pues eso, de iglesias, y me llamó muchísimo la atención. Y luego, por otro lado, en otro viaje que hice recientemente a Estados Unidos, me pasó lo mismo. Iglesias por todas partes. Bares, ninguno. En España es al revés. Bares, muchos. Iglesias, no tantas. Es verdad. Es verdad. De hecho, el 48% de la población de Estados Unidos es protestante. Ah, fíjate. O sea, que es prácticamente mayoritario. O sea, Luego era muy curioso porque íbamos al supermercado y bueno, me llamó la atención que un día fuimos a comprar huevos y en la caja de huevos dentro tenían versículos de la Biblia. Mira. Bueno, lo de los billetes todo el mundo lo sabe, que pone en los billetes In God Dios we trust. sí, en Yes. Dios confiamos. Luego que la gente pues lleve una vida acorde o no, bueno, pero por lo menos la palabra sí, es se como conoce. que la cultura está en la Tienen cultura. presente la Biblia. Claro. Además, que no sé si sabes que Estados Unidos, bueno, pues cuando las poblaciones, las migraciones europeas empezaron a ir hacia Estados Unidos, muchos de ellos eran protestantes que estaban perseguidos por la Inquisición y bueno, pues allí encontraron la libertad y no sé si lo sabías, pero Qué es un fuerte. país, sí, que se fundamenta sobre todo en la Biblia. O sea, las leyes las hicieron fundamentándose en la Biblia. Sí, totalmente. Es decir, que estaban perseguidos. Exactamente. Y huyeron a Estados Unidos. Ujú. Pues vamos a ver la gente por qué creen que se persiguió la Reforma. Y también me gustaría preguntar cuál fue el país que inició la Contrarreforma. Ah, eso es muy interesante también. Porque se empezó a perseguir a los de la Reforma y se originó un movimiento entero que era la Contrarreforma. Y me gustaría eso, pues saber un poco qué opina la gente, a ver qué dicen. ¿Por qué crees que se persiguió la Reforma? Bueno, porque cambiar las tradiciones no es fácil y supongo que a muchos católicos no les gustó este cambio. Pues porque a lo mejor algunos poderosos, digamos, gente con poder no estaba de acuerdo. Porque la gente estaba muy harta ya de siempre la religión católica y querían un cambio. Todas las reformas siempre son revolucionarias y entonces son un desafío al status quo y siempre son algo que distorsiona, ¿no? Distorsiona porque quiere cambiar las reglas, quiere cambiar los poderes, quién tiene el poder, quién no lo tiene. Se tambalean el orden de las cosas y entonces lógicamente se persigue desde el poder que no quiere quedarse sin ese poder. Entonces, bueno, pues supongo que por eso se persiguió. Pues porque pedirían cambios que no compensaría a las clases de poder. ¿Cuál fue el país que inició la Contrarreforma? Ni idea. Ni idea. ¿Estados Unidos o Irlanda? Ni idea. No sé qué país inició la Contrarreforma. Qué curioso, pues yo pienso que tienen mucha razón, porque el tema de la tradición no es nada fácil. A veces estamos más arraigados a nuestra tradición y anteponemos la tradición a la razón humana. Es verdad. Y es que es muy curioso porque a Jesús ya le pasó esto, ya tuvo luchas en su tiempo. Sí. Jesús cuando fíjate, es que es curiosísimo, durante todo el Antiguo Testamento se estaba profetizando que el Mesías iba a venir y da detalles de cómo iba a venir exactamente. Decía que iba a nacer de una virgen, decía que iba a nacer en Belén, decía que iba a ser del linaje de David y da un montón de detalles que luego no pudieron ser casualidad y todo esto en textos de 700 años antes de Cristo, etcétera, etcétera. Y bueno, cuando Jesús nace y llega y empieza su ministerio y empieza a andar por las calles y a predicar, con lo que se encuentra, como dice nuestro refrán español, es que nadie es profeta en su tierra. Entonces, su propio pueblo no le recibió. ¿Y por qué? Porque estaban más aferrados a su tradición. Claro. La tradición es como la película de El violinista en el tejado, ¿no? ¿Tradición? Sí, es pues verdad. Lo mismo. Y fíjate qué curioso que en una de estas lo que le dice Jesús al pueblo, invalidáis el poder de Dios por vuestras tradiciones. ¡Qué fuerte! Es muy fuerte. Es muy fuerte, o sea, con vuestra tradición invalidáis el poder de Dios.
¿Por qué? Porque la palabra que traía Jesús rompía con todos esos moldes, rompía con toda esa tradición, y con la Reforma pasó lo mismo. Claro. El pueblo ya estaba acomodado, bueno, no tanto el pueblo estaba más deseoso de liberación porque estaba muy oprimido. Ujú. Les negaban la cultura, les negaban el acceso a la lectura, estaba muy oprimido. Claro, o sea, es que de hecho la Biblia estaba escrita en latín y solo podían acceder a ella unos pocos. Y de hecho Lutero cuando quiso leer la Biblia tuvo que pedir un permiso especial para leer la palabra, o sea que no fue fácil. No fue fácil para él, claro, luego él empezó a leerla y como hemos estado comentando, de repente vio las tradiciones que había, vio todo lo que tenía como que desmontar entre comillas, ¿no? ¿Y sabes por qué le llevaron a leer la Biblia? Dime. Pues porque resulta que, bueno, él se inició sacerdote, empezó a estudiar, Ujú. y ¿qué pasa? Que él tenía una carencia de paz interior. Entonces ya sus maestros como que ya desistían porque no conseguían consolarle y dijeron, bueno, léete la Biblia a ver si ahí encuentras un poco de paz. Y eso, cuando él empezó a leer la Biblia, pues tuvo ese choque del que hemos hablado antes. Ujú. Pues sí, y luego también me gustaría comentar otra de las cosas que han dicho en las respuestas, que dice que las clases de poder, pues las clases altas sí. no les interesaría esos cambios. Y como hemos estado diciendo antes con las indulgencias y todo, Ujú. o sea, es que en realidad esas indulgencias metían mucho dinero a la Iglesia Católica, y si empezaban a abolirlas y tal y cual, pues al final pues se quedarían sin dinero, y la basílica que has dicho tú pues no hubiera sido construida. Claro, entonces también es verdad que había un interés detrás de todo eso. Sí, pero si te fijas, eso también sigue ocurriendo ahora, porque, bueno, es verdad que ya no queman a los protestantes en la hoguera, pero sí que hay una cierta persecución psicológica, en plan que no tienes libertad de expresión. Ujú. Y bueno, me gustaría comentar un suceso que me ocurrió a mí en la universidad. Y es que resulta que estábamos en clase de sociología y bueno, pues estaba explicando el protestantismo y cuáles eran las doctrinas fundamentales de los protestantes y en qué creían. Y bueno, en este caso, la persona que nos estaba impartiendo la clase pues empezó a decir una serie de cosas que no creemos los protestantes, que no están contenidas Anda en la ya, Biblia. ¿en serio? Sí. Una profesora. Entonces, Claro, claro, ahí tú te levantaste porque ¿cómo no te ibas a levantar? yo tuve ahí un pequeño de conflicto interior porque yo sabía también en el aula lo que lo estaba diciendo y que soy minoría, y como ya me ha pasado otras veces, pues ya tienes un poco ese temor. Yo lo reconozco. Claro. Pero eran cosas tan fuertes que no eran verdad, que ya no partimos, no te pones a mirar si te lo crees o no, se está diciendo que los protestantes creen en esto, y eso no era así. Y bueno, yo en ese momento pues levanté la mano, perdón, con todos mis respetos, mira, es que yo soy protestante de segunda generación. Toma ya, yo creo que la profesora se debió quedar como, ostras. Y claro, pues no sé, pero bueno, en ese momento pues, mira, soy protestante de segunda generación y bueno, yo me he leído la Biblia, he estudiado acerca de esto y bueno, es que realmente los protestantes no creemos en eso. Toma ya. Y claro, la profesora primero se quedó así. Claro, que no sabía Pero ni qué es que decir. en el momento en que yo dije que era protestante de segunda generación, en la facultad pues mis compañeros empezaron a levantar la voz y empezaron como a buchearme. ¿En serio? Yo estaba sentada como, sí. Esto ha Como si pasado fuera- hace 4 No me lo años, puedo no te estoy creer. hablando de que me acabo de graduar hace poquito. Y bueno, empezaron ahí a buchearme, a hacer murmullo y yo estaba sentada bueno. como en la mitad de la clase y era una clase como de 100 personas. Y entonces ya tanto levantaron la voz que la propia profesora no me oía. Y yo, como podéis comprobar, hablo fuerte. Claro. Y bueno, hubo un momento que me tuve que girar y dije, siento mucho si a alguien le está ofendiendo lo que estoy diciendo, pero estoy en un país libre donde tengo libertad de expresión y yo simplemente ni siquiera estoy dando una opinión. Estás dando una vivencia. No, tampoco. Estoy hablando de algo que está escrito, que los protestantes creemos esto y ya está. Y en ese momento ya bajaron la voz, me dejaron hablar, pero de verdad que fue una situación en la que me sentí súper... Para que luego digan que hay libertad de expresión religiosa. Sí, piensas lo mismo que el resto.
Eso es verdad. Si eres diferente, ya no. Es que esa es la persecución de la que estamos hablando, porque ahora, pues eso, no vienen con una espada y están con la guillotina, como han dicho, hay una respuesta. Pero vamos, están pues detrás, como te miran mal, ya eres la rara o lo que sea. Lo más curioso es que cuando luego te metes a indagar qué es lo que sabe la gente acerca de los protestantes, te das cuenta de que no se sabe tanto. Entonces, esa persecución sí. o ese desencanto con nosotros no lo entiendo. Sí, porque es fruto del desconocimiento. Sí. Es como lo que hablábamos en otros programas. ¿Qué sabes acerca de Jesús? ¿Lo sabes por rumores o por qué lo sabes? ¿Has acudido a la fuente? Exactamente. Pues esto es lo mismo. O sea, vamos a ver, tú persigues algo, pues yo supongo que si lo persigues será porque tienes conocimiento, tienes fundamento. Claro. Pero es que aquí es que parece ya como hasta absurdo, ¿no? Que la gente persiga una cosa que ni siquiera conoce. Exactamente. Pero bueno, vamos a continuar con la otra pregunta. ¿Cuál fue el país que inició la Contrarreforma? Pues... Aquí la gente, la verdad es que me ha sorprendido que las clases de historia, la verdad es que no... Han pasado por nuestra vida desapercibidas. Sí, pero a mí me pasa, o sea, quiero decir que es así. Sí, a mí también me ha pasado, O sea, todo hay que decirlo. Bueno, pues la Contrarreforma se inició en el Concilio de Trento, en Italia, y bueno, fue un concilio que supuestamente se creó como para intentar... unir a la Iglesia y bueno y tratar de lidiar esas desigualdades, pero al final... O sea, que fueron protestantes, católicos y... En realidad fueron más católicos que quisieron, pues eso, hacer una especie de consenso con los protestantes, pero al final lo que vino a ser fue una especie de obligación a que se retractaran de lo que... Sí, se convirtió en algo así. Se inició en Italia. Lo que pasa es que el país que cogió el testigo y que se inició en esa cruzada fue España. Fue el país que más... Bueno, de hecho, donde se creó la Santa Inquisición fue aquí. Sí, exactamente. Y bueno, es muy curioso porque se avivaron los santos oficios. Y bueno, me he metido a investigar un poquito y me he quedado sorprendida porque de los datos que he encontrado. Es que, según el historiador Llorente, que por cierto fue un antiguo inquisidor, afirma que solo durante los 18 años en que Torquemada fue inquisidor general, se enviaron 10.220 personas a la hoguera y 97.000 fueron a prisión. O sea... Y estamos hablando de que en aquella época en España solo había 7 millones de personas. Es un dato tremendo, que imagínate la cantidad de gente que ha sido asesinada a manos de la Inquisición. Madre y esto, mía. yo tampoco yo sé que se había perseguido, pero cuando lees esas cifras, igual que tenemos tan presente el holocausto nazi, que ha sido un genocidio en contra de los judíos, y todos nos echamos las manos a la cabeza de ver esa atrocidad, tú esto se lo preguntas a la gente y no lo saben. No. Realmente te quiero comentar que me ha llamado mucho la atención un escrito del siglo XVIII de un historiador. Juan Antonio Llorente. Exactamente. Juan Antonio Llorente fue un historiador que escribió el libro Historia crítica de la Inquisición en España. Y dice lo siguiente: calcular el número de víctimas de la Inquisición es lo mismo que demostrar prácticamente una de las causas más poderosas y eficaces de la despoblación en España. Madre mía. O sea, de la despoblación. Yo he leído esta cita y me he quedado... Es que te quedas... sorprendidísima. Vamos. Y es increíble lo que venimos comentando, que no, fue un genocidio en toda regla. O sea, el protestantismo sí que llegó a España. Había miles y miles de protestantes. Había miles, pero los asesinaron prácticamente a todos. Pero te voy a decir aún más, que me he estado documentando, que sabes... Muy bien, sabes que a mí me gusta, estas cosas me gustan mucho. No sé si has leído alguna vez el libro de El hereje de Miguel Delibes. No, la verdad es que no. Bueno, pues es un libro muy interesante, te lo recomiendo. Y bueno, él introduce este libro con una cita del Papa Juan Pablo II. Y dice lo siguiente: ¿cómo callar tantas formas de violencia perpetradas también en nombre de la fe? Guerras de religión, tribunales de la Inquisición y otras formas de violación de los derechos de las personas. Es preciso que la Iglesia, de acuerdo con el Concilio Vaticano II, revise, por propia iniciativa,
los aspectos oscuros de su historia, valorándolos a la luz de los principios del Evangelio. Y esto lo dijo Juan Pablo II a los cardenales en 1994. Y yo creo que esto es algo que deberíamos de reflexionar. Bueno, ahora me gustaría a mí hablar un poco del corazón de la Reforma en sí, que fue acercar la palabra de Dios, o sea, la Biblia, a las manos del pueblo. Antes de la Reforma, pues como hemos estado diciendo, la Biblia no se leía, porque además estaba escrito estaba escrito en latín, no estaba en un idioma que fácilmente se entendiera, y además estaba en manos de solo unos pocos. Y entonces, ¿por qué pasaba esto? En realidad era un poco porque se consideraba que el pueblo no estaba capacitado para entenderla. Ni siquiera todo el clero leía la Biblia, solamente unos pocos, además. Y además, a mí me gustaría en este punto decir un versículo que está en el Evangelio de Juan, que Jesús mismo dijo: escudriñad las Escrituras. Y este versículo, se lo estaba diciendo a todos los que le seguían, no solo se lo decían a la gente de altos puestos, de altos cargos o a los... A gente sencilla. Eso es, o a la gente, o a los curas, no, se lo decía a todos, o sea, y nos lo dice a todos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, necesitamos volvernos a las Escrituras y escudriñar las Escrituras. Y a mí, cómo no, que me gusta mucho preguntar a la gente, vámonos a pie de calle a preguntar qué importancia creen ellos que tiene la lectura de la Biblia para aquellos que se confiesan creyentes. Vamos a escuchar lo que nos cuentan. Para los que se confiesan creyentes, ¿qué importancia crees que tiene la lectura de la Biblia? Pues supongo que es fundamental, que es la base de su vida. Pues imagino que muchísimo, porque ahí se basa su fe, digamos. Yo creo que si te consideras de verdad creyente, la Biblia es como el referente de tu religión, así que yo creo que debe ser importante. Pues muchísimas, porque es lo que fija las bases de sus creencias. Bueno, como hemos visto, prácticamente todos coinciden en que es bastante importante, porque es que es en lo que se basa su creencia. Y me gustaría leer otro versículo que encontramos en Apocalipsis, que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. O sea, la importancia que da Jesús siempre a que leamos las Escrituras, a que nos vayamos a las Escrituras y a que profundicemos en ellas. Y bueno, me gustaría decir además otro versículo que dice: y estas palabras que yo te mando hoy, aquí está hablando Dios, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vamos, que tengas la Biblia en todos lados. Claro. Cuando te levantes, cuando te acuestes, que la comentes, que la leas, que la estudies, fíjate, ¿eh? Y luego es que, claro, tú te pones en la situación de Lutero de entonces, él empezaría a leer estas y diría: pero bueno... ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Pero qué estamos haciendo? Y claro, estas son las cosas por las que la Reforma ocurrió, el empezar a leerse la Biblia y ver realmente. ¿Y sabes lo que creo que también nos pasa? ¿Cuántas veces oigo yo gente que dice: mira, es que yo no creo en Dios porque eso de los milagros no me lo creo, porque eso de que Dios es poderoso no me lo creo? Pues yo creo que no vemos el poder de Dios ni vemos esas cosas porque no estamos haciendo nada de lo que Él nos dijo. Ya. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no lo conocemos? Claro. Tendremos que empezar a leerlo, a entenderlo, a ponerlo en práctica para ver esos resultados. Claro. Es como cuando, yo qué sé, te dicen cómo funciona una lavadora y tú te quedas mirando la lavadora y dices tú: jope, es que mi ropa está sucísima. Y pasas y miras la lavadora y dices tú: pues yo no me creo de que esto funcione porque mi ropa cada día está más sucia, se me va acumulando y no tengo ropa limpia. Si tú no sabes que tienes que meter la ropa dentro, que tienes que ponerle jabón, que lo tienes que enchufar y que lo tienes que activar,
lógicamente el problema no está en la lavadora. Claro. El problema está en mí, que no estoy haciendo uso de esa lavadora porque no me he informado de cómo funciona. Claro. Pues lo mismo pasa con Dios. Y volviendo al tema que hablamos siempre, Dios está interesado en entrar en nuestras vidas, en ayudarnos, pero tendremos que conocerle a través de la Claro. Biblia y saber cómo funciona Él y no sé. Bueno, además es que Dios no solo nos da su palabra, que ya, vamos, que qué bien, sino que nos está repitiendo todo el rato, lee la palabra, bienaventurado el que lee, estas palabras te mando hoy, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, o sea, que Él pone la importancia en que nosotros tenemos que escudriñar las exactamente. escrituras, que leerle, que, o sea, es que es fundamental. Y a lo largo de toda la Biblia te vas a los Salmos y habla de eso también, la alegría que me produce la lectura de la ley, todo eso. O sea que si hace tanto hincapié es porque a Dios le interesa y porque es importante y porque sabe. Es importante, eso es. Sí, pero ¿sabes qué te digo? Que a mí me gustaría hoy lanzar un reto. Desde ver, a viva voz, reta. yo de verdad quiero lanzar el reto de que pongas la Biblia en tu vida, de que intentes empezar a leerla, de que la pongas en práctica todos los días, aunque sea un versículo, empieza a acercarte a la Biblia. Y haz esto durante unos meses. Y vamos a ver qué pasa. Y Vamos luego a nos poner lo cuentas. eso, luego nos escribes a nuestro Twitter o nuestro Facebook y nos cuentas. Pero de verdad, esto es un reto que quiero lanzar porque yo sé que si a mí me ha funcionado la palabra, a ti también te va a funcionar porque la palabra es la misma. Ujú. Porque hay un versículo que dice que Dios es mismo hoy, ayer y siempre. Y el mismo Jesús que anduvo hace 2000 años y hacía milagros y transformaba la vida de la gente, ese mismo Jesús actuó también en la Reforma y ese mismo Jesús actúa hoy. No va a Eso ser es. Jesús diferente para mí que para ti, es el mismo y sus palabras son las mismas y solo tienes que hacer una cosa, pruébalo. Eso es. De norte a sur, de este a oeste, se oye un grito de guerra y pasión. Revolución. Un pueblo sale, brinda victoria, celebra fiesta unido
Bueno, y ahora llega una parte del programa que me encanta. A ver. Pues resulta que hemos hecho un pequeño experimento social. ¿Cómo no? Claro, social. Pero si tú eres trabajador social, ¿cómo no vas a hacer un experimento Hombre, social? Claro que sí. Lo llevo en la sangre. Pues hemos hecho un experimento que a lo mejor puede chocar un poco a la gente que nos escucháis desde casa. Deciros que también le ha chocado a la gente a la que le hemos preguntado, pero bueno. Pero bueno, ha habido buen feedback. Ha habido buen feedback. Y bueno, no cambiéis de dial, seguir escuchándonos, por favor, que después lo vais a entender por qué. Bueno, voy a explicaros qué es lo que hemos hecho. Hemos salido a la calle, a pie de calle, y le hemos planteado a la gente un caso hipotético en la que viene un nuevo gobierno y resulta que al empezar su legislatura empieza a lanzar leyes que contradicen la Constitución española y que atentan... Sí, bueno, pues fatal. Se lo han tomado fatal porque hay alguno que se enfada y se enciende. Pero bueno, es un caso supuesto en el que, pues eso, se lanzan leyes que atentan contra nuestros derechos y libertades fundamentales. Te voy a leer así algún ejemplo para que veas a qué me refiero. Por ejemplo, uno de las leyes hipotéticas que nos hemos inventado es que la mayoría de edad a partir de ahora ya no va a ser a los 18 años, sino que va a ser a partir de los 40, porque antes de esa edad se considera, o el gobierno considera, que tú no eres lo suficientemente maduro. Otra ley hipotética que se saca es que los españoles no son iguales ante la ley, sino que puede haber discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Tela. Otra ley. Que la policía y la Guardia Civil, pues que tenga derecho a torturar a los supuestos sospechosos de un delito. Pero vamos a ver, ¿todo esto para qué va a ser? Espera, dame tiempo. Venga, pues vamos a escuchar las respuestas. Bueno, pues me fío de ti y luego ya me lo explicas. Sí, tú confía en mí que esto luego tiene una explicación que te va a convencer. Vamos a escuchar las respuestas que nos da la gente. Vale. ¿Qué te parecería si un nuevo gobierno sacara una nueva ley que contradijese la Constitución y dijera que a partir de ahora la mayoría de edad ya no es a los 18 años, sino que es a partir de los 40, ya que antes de esta edad no se considera que tengan madurez suficiente para decidir? ¿Qué opinas? Me parece una ley un poco estúpida, porque antes de los 40 años es suficientemente maduro, por lo general, como para ser considerado mayor de edad. ¿Qué te parecería si solo hubiera libertad para los que tengan estudios universitarios y que el resto de la población no tenga ni voz ni voto ni los derechos fundamentales? Yo creo que cualquier persona, independientemente de los estudios que tenga, o si no los tiene que tener derecho a tener una opinión, un voto, porque forman parte de la sociedad en la que vivimos y da igual que tengas estudios o no. O sea, eres una persona igual que otra. Lo único que me da que pensar es en una dictadura absoluta y que por ahí pues tampoco van a ir bien las cosas. Me parece mal, me parece injusto, me parece lamentable que unos tengan libertad y otros no. Pero lo peor de todo no es que se vaya a sacar esa ley, es que ya se está haciendo. Eso es lo peor. Los poderes públicos no promoverán ni la ciencia ni la investigación científica, puesto que la dificultad de su entendimiento puede perjudicar y confundir a las mentes sencillas. Bueno, lo primero es que no creo que haya mentes sencillas, sino únicamente mentes que no han tenido acceso a ciertos conocimientos. Y lo segundo es que me parecería una tontería, porque, bueno, la verdad es que creo que la inversión en ciencia por parte de un país es esencial para que crezca de forma autónoma e independiente, sin la necesidad de depender de las importaciones de productos más así innovadores por parte de otros países. Y bueno, yo soy científica y creo que, como en toda especialización, pues únicamente una pequeña parte de la población conoce en profundidad ese campo, pero que por tanto está en nuestras manos hacer un esfuerzo de divulgación para que el resto de la población sea capaz de entender qué hacemos y sobre todo qué utilidad tiene, ya que lo pagan entre todos a través de los servicios públicos. ¿Qué pensarías si viniera un nuevo dirigente que no tuviera en cuenta la Constitución y gobernara según su propio criterio? Pues lo primero que pensaría si hay una nueva Constitución es ¿y ahora qué viene? O
quién eres tú para decidir sobre todos, ya que supuestamente pues estamos dirigidos por muchos partidos a la vez y por muchas ideas a la vez, y así es lo que pasa, pues que todo está un poquito patas arriba. Pues a lo mejor es lo que le vendría bien ahora mismo al país, que alguien coja las riendas y que empiece a decidir que esto se hace así, 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 así. Obviamente esto va a llevar a que muchísima gente se eche a la calle porque pues no nos gusta tener una única opción. ¿Qué pensarías si un nuevo gobierno lanzara una ley que limitara el acceso a la cultura, considerando que no todo el mundo es mentalmente capaz? Pues sería una ley que me parecería realmente ridícula. La cultura es y debería ser para todos, y bueno, no sé exactamente a qué llama mentalmente capaces, pero creo que precisamente por la incultura estamos en muchos aspectos como estamos. Y muchos de los que son considerados mentalmente no capaces precisamente no lo son por esa razón, porque no han tenido acceso a la cultura o simplemente no han sabido aprovecharlo. Y bueno, la cultura no es mala para nadie, y yo creo que es una de nuestras bases, o debería ser una de nuestras bases para crecer como personas. Además que si con mentalmente no capaces se refieren a una discapacidad real, creo que, no sé, las personas nos pueden llegar a sorprender, y la capacidad de aprendizaje por medio de cualquier expresión cultural creo que es necesaria para todos. Bueno, con estas respuestas vemos que los ciudadanos de este país conocen cuáles son sus derechos y se indignan cuando se los quitan. Pues se enfadan mucho, ¿eh? Hay algunos sí, hay alguno que se enfada. Que dice, vamos a ver. ¿Pero por qué se enfadan tanto? Porque precisamente ellos conocen los derechos y los pueden ejercer. Ajá. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de todo esto? La Biblia es como la Constitución. Uh-huh. Es decir, la Constitución, en términos jurídicos, pues contiene todos nuestros derechos, nuestras libertades, nuestros deberes, y después todo el gobierno de un país se tiene que someter a esa Constitución. Claro. Pero como yo no estoy muy puesta en leyes, pues he decidido preguntarle a una abogada qué es la Constitución y bueno, si hay alguna posibilidad de que se haga una ley que contradiga la Constitución. Vamos a escuchar la respuesta de la abogada. ¿Podrías decirme qué importancia tiene la Constitución española en nuestro país? Bueno, pues como abogada que también soy, veo que nuestro Estado se dotó de la Constitución española como nuestro texto magno, las reglas del juego, pero tanto para ciudadanos como para instituciones. Y es que además por eso ocupa una posición de jerarquía suprema en nuestro ordenamiento jurídico español. Es nuestra norma primera y fundamental, donde además ninguna otra ley o ninguna otra norma va a contradecir o puede contradecir el contenido de la misma. Bueno, como ves... Qué bien habla esta chica, ¿eh? Hombre, vamos, yo... Para ser abogado... Eso digo tienes yo. que tener oratoria. Ya te digo. Bueno, pues yo creo que lo ha dejado clarísimo. Ella nos dice que la Constitución es la norma suprema y que todo lo demás tiene que estar en concordancia con esa ley con esa Constitución, y que no hay ninguna ley que la pueda contradecir porque eso sería anticonstitucional. ¿Y para qué se nos da a nosotros una Constitución? Pues no voy a dar una lección de historia ahora porque todos lo sabemos. Una Constitución pues se da para darle esa libertad al pueblo, para que todo el mundo conozca sus derechos y para que no llegue un gobierno y de repente haga lo que quiera y cambie totalmente pues las bases de un país. Entonces vemos que todas esas leyes siempre tienen que estar sujetas a esa norma suprema. Pues este experimento lo he hecho para que entendamos de una forma más práctica y más familiar que la Biblia es como una constitución. Sí. Entonces, la Biblia, si tú conoces la Biblia, vas a conocer tus derechos, vas a conocer tus deberes, vas a conocer quién eres para Dios, vas a conocer a Dios directamente. Entonces, todo lo que tú vivas en tu vida cristiana tiene que ir en consonancia con lo que la Biblia dice. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió a nivel histórico
en toda la Edad Media hasta que surgió la Reforma, que se dejó de leer la Biblia y se fue mezclando la cultura, la política y lo que fuera con la palabra de Dios y se fue distorsionando. Ujú. Entonces, cuando Lutero leyó la Biblia, por ejemplo la Constitución, se dio cuenta de que todas las prácticas no estaban en consonancia. Claro. Entonces, este experimento lo hemos querido hacer un poco para darle ese peso a la Biblia. Claro. No, la Biblia es la ley suprema, por así decirlo, y todo lo que haga, lo que diga alguien, lo que diga un señor, lo que te diga el vecino, siempre tiene que ir sustentado en la Biblia. Ujú. Bueno, es que esto me ha gustado mucho este ejemplo porque es como si el gobierno de ahora o el que sea nos quitara la Constitución o nos la escondiera, y no pudiéramos leer lo que dice la Constitución. Ujú. Cuando es algo público, algo que, como tú has dicho, que nos da nuestros derechos, nos da nuestros deberes. Y claro, si nosotros no supiéramos todo eso, en realidad viviríamos de una manera completamente diferente. Seríamos esclavos, estaríamos controlados y de esa forma ignorante tampoco podríamos ser libres. De todos modos, si este hipotético caso, que esperemos que no ocurra nunca, No, por favor. ocurriese, ¿qué haríamos los españoles? Nos echaríamos a la calle, Sí. a la huelga. Seguro. Vamos, la armaríamos gordísima. ¿Qué haríamos? Una protesta. Claro. Y eso fue lo que pasó en la Reforma. Hubo una protesta. ¿Por qué? ¿Qué exigía Lutero? Nuestros derechos. La lectura de la Biblia por encima de lo que diga cualquier organización. La palabra de Cristo por encima de cualquier otro. Entonces, por eso se le llamó protestante, como hemos comentado, porque él protestó. Claro. Él protestó, él no vino a inventar nada nuevo, él simplemente quería decir, oye, que tenemos aquí nuestra Constitución, que tenemos aquí nuestra Biblia, que nos dejó Jesús, vamos a hacerle caso y vamos a ¿por qué se llamó Reforma? Porque ya la Iglesia y la religión no se parecían nada a la idea que tuvo Jesús Ujú. originalmente. A la que vemos en Hechos de los Apóstoles. Exactamente. En la Iglesia primitiva. ¿Sabes que hay un texto en Hechos que lo podéis leer en casa, cuando Pedro ve a un cojo que está a la puerta del templo y entonces él va al templo y le dice, míranos, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y entonces se dice que Santo Tomás de Aquino fue invitado por el Papa a ver el Vaticano. Ujú. Y bueno, cuando el Papa le estaba enseñando el Vaticano, todas sus riquezas y sus cosas, pues le dijo, como puedes ver, ya no podemos decir no tengo oro ni plata. Y entonces se dice que Santo Tomás de Aquino le contestó, sí, pero tampoco podéis decir levántate y anda. Claro. Y es lo que venimos comentando. Ya hemos perdido ese poder, hemos perdido esa espiritualidad, hemos perdido esa conexión con Jesús porque no hacemos lo que Él Porque nos ha hemos dejado. apartado de su Nos hemos evangelio. ap- Hemos hecho como un evangelio diferente. Y es lo que leemos también en la palabra. En Gálatas, en el capítulo 1, dice, estoy maravillado. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Y dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Madre mía. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Fíjate, o Y sea, ahí- que San Pablo ya nos estaba advirtiendo. Ya nos estaba advirtiendo. O sea, y después Lutero, yo me gusta mucho imaginarme a Lutero leyendo todas estas cosas y decir, o sea... Tuvo que ser un shock para Sí, él, ¿eh? sí, Porque sí. no olvidemos que él era profesor, él era un monje franciscano y que no tuvo que ser fácil primero pues darse cuenta de que él estaba Claro. equivocado, él fue el primer equivocado. Pero hay una cosa que a mí me gusta mucho y es que él era sincero. Ujú. Y yo sé que hay mucha gente sincera que también hace lo que sabe y lo que conoce. Entonces, Dios también mira el corazón de la gente. Sí, es verdad. Entonces, yo creo que por eso
Dios está interesado en que vayamos a la Biblia, vayamos a la verdad. Eso es. No se trata de, me voy a cambiar de religión. No va por ahí la cosa. La cosa es, tú crees en Jesús, vete a sus palabras. Eso es. En la oscuridad brillamos aún más fuerte. Sabemos la verdad, el poder de tu amor. No hay nada que temer, porque tú ya has vencido y nada más puedo hacer. Ganaste por la cruz. Enviaste Jesús por mi salvación. Estoy cambiado por tu gran amor. Vamos a gozar en tu gloria, Dios. Brillamos tu amor en todo el mundo. Solo la sangre de Jesús me salvó por la cruz. Eres Dios, eres Dios. El rey me adoptó, soy hijo del Señor de los cielos y me resucitó de la muerte de mis pecados. Me dio autoridad y nada te vencerá. Nadie me puede separar de ti. Oh, enviaste Jesús por mi salvación. Estoy cambiado por tu gran amor. Vamos a gozar en tu gloria, Dios. Brillamos tu amor en todo el mundo. Vamos a bailar en tu gloria, Dios. Brillamos tu amor en todo el mundo. Nos postraremos ante ti, Señor. A ti los perdidos llegarán. Solo en ti hay libertad. Porque tú eres Dios, tú eres Dios. Vamos a gozar en tu gloria, Dios. Brillamos tu amor en todo el mundo. Vamos a bailar en tu gloria, Dios. Brillamos tu amor en todo el mundo. Me gustaría leer un versículo que resume un poco todo lo que hemos venido hablando, que dice, está en el Evangelio de Juan, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto nos viene a decir lo que hemos estado diciendo, que tenemos que permanecer en la palabra de Dios. ¿Y qué podemos hacer para permanecer? Pues primero leerla. ¿Tú quieres conocer la verdad? ¿La quieres conocer? Léela. Y la verdad dice que la verdad nos hará libres. Sí. Así que vamos a terminar este programa de hoy con las palabras de Lutero que pronunció justamente en el juicio injusto que le hicieron, porque no fue un juicio, no hubo debate, simplemente le llamaron al concilio para que se retractara de todo lo que había escrito, etcétera, etcétera, y de todo lo que había dicho. Entonces no le valía
a los jueces en ese caso no les valían las respuestas que le daba. Y bueno, terminó con estas palabras que vamos a escuchar ahora de la película de Lutero, pero que si las queréis leer también están contenidas en el libro Historia del Protestantismo de Ricardo Cerny. Vamos a escuchar las palabras de Lutero. Probad mis errores basándoos en las Sagradas Escrituras. Y renunciaré a mi obra y arrojaré mis libros al fuego. No habéis contestado a la pregunta. Vos, Martín Lutero, no podéis cuestionar todas aquellas cosas que la Iglesia Católica ya ha juzgado. Cosas que son objeto de costumbre, rito y observancia. La fe que Cristo, el más perfecto legislador, dispuso. La fe que los mártires fortalecieron con su sangre. No podéis esperar un debate sobre cuestiones que vos estáis obligado a creer. Ahora dad vuestra respuesta. ¿Sí o no? ¿Os retractáis o no os retractáis? A menos que se me convenza con las Escrituras y con la razón pura. Y no mediante papas o concilios que tan a menudo se han contradicho entre sí. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Y obrar contra la conciencia no es ni correcto ni sano. No puedo. Y no quiero retratarme. No puedo obrar de otro modo. Que Dios me ampare. Y hasta aquí el programa de hoy, queridos oyentes. Nos ha encantado compartir este tiempo con vosotros y estamos deseando de que vosotros nos digáis lo mismo a través de nuestro correo electrónico contacta@avivavoz.es, por Twitter también en avivavoz.fm y también en el Facebook en Avivavoz. Estamos, de verdad, es que queremos ya escuchar lo que nos queréis decir, así que no os dé corte, que no os dé palo y que nos digáis qué os parece. Así que nada, nos despedimos y hasta el próximo programa. Os esperamos el próximo sábado. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hechos 2.0. Todos los sábados en A Viva Voz Radio.